El siguiente tema que vamos a revisar respecto a fisiología respiratoria es sobre ventilación pulmonar, perfusión pulmonar y la relación entre la ventilación y la perfusión, que es uno de los determinantes más importantes de la oxigenación. El objetivo general es, con base en los determinantes de la ventilación alveolar y la perfusión pulmonar, explicar la importancia de una adecuada relación entre la ventilación alveolar y la perfusión pulmonar para entender las consecuencias de las diferencias regionales eh, en una persona con un pulmón en bipedestación, o sea, en una persona normal. Porque sí hay algunas diferencias posicionales, etcétera, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, cuando yo inspiro, dijimos que movilizo un volumen corriente, que es de aproximadamente 500 mililitros. De esos 500 mililitros, 150 mililitros se quedan en la zona donde no hay intercambio. Esta zona se llama espacio muerto anatómico. Y 350 mililitros van a la zona de intercambio, que es el espacio alveolar, y se le conoce como el volumen alveolar, que es de aproximadamente 35 milímetros. La frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente me da el volumen minuto pulmonar, que es de aproximadamente 6 litros, que eso viene dado de 500 por 12. Sin embargo, yo puedo averiguar cuánto es la ventilación alveolar. Quiere decir cuánto del aire que está ingresando está llegando a la zona de intercambio por minuto. Y va a ser 350 por 12, que ese va a ser el principal determinante del intercambio gaseoso. Esos 350 mililitros 12 veces, que es aproximadamente 4.200 mililitros, va a determinar el intercambio gaseoso. Entonces dijimos que la ventilación alveolar es el volumen tidal por tiempo, o sea, cuánto volumen entra a los pulmones o en este caso eh, a los alveolos por tiempo. Dijimos que la ventilación total es el volumen total o el volumen tidal por la frecuencia, que era de 6 litros. Ahora, en los pulmones vamos a tener eh, aproximadamente un volumen de sangre también que va pasando por minuto. La cantidad de sangre que pasa por los pulmones durante un minuto es el mismo gasto cardíaco, ¿verdad? Toda la sangre pasa por el corazón, toda la sangre pasa por los pulmones en un minuto. Dijimos que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Es exactamente lo mismo que el flujo sanguíneo pulmonar, porque estamos hablando de un sistema que está en serie, ¿verdad? Con cada latido van a pasar 70 mililitros a la sangre de los pulmones, que eso es un volumen sistólico. Es exactamente lo mismo que vieron para fisiología cardiovascular. Entonces, la cantidad de aire que está llegando a los pulmones entre el gasto cardíaco que llega a los pulmones por tiempo, ¿verdad? Por un minuto, ese me va a dar la relación ventilación y perfusión. Y más adelante vamos a ver los números en específico. Resulta que hay una distribución regional de la ventilación en el ápex, en la zona media, en la base. Tenemos que al medir sustancias, por ejemplo, xenón 133 en el aire
inhalado, nos damos cuenta que la ventilación es un poco mayor en las bases que en el ápex. De hecho, en esta gráfica vemos que hay más ventilación en la base, un poco menos en la zona media del pulmón y un poco menos en el ápex. Y eso está dado por diferencias anatómicas, diferencias regionales y en cierto grado también por la gravedad, ¿verdad? Que la gravedad, la presión atmosférica es mayor abajo, entonces genera que los fluidos se dispersen principalmente a las zonas más, más caudales. Entonces, la ventilación es mayor en la base que en el ápex, ligeramente, ¿verdad? No tenemos una distribución de la ventilación completamente homogénea. Y eso en parte está dado por las características de la presión atmosférica y de las presiones pleurales en estas zonas. De hecho, las presiones intrapleurales también se comportan ligeramente diferentes en una persona de pie. Vean que en la zona basal del pulmón la presión intrapleural es cerca de menos 2.5, en la zona media menos 5 y en la zona apical menos 10. Con eso también, si recordamos la curva de distensibilidad, en la zona donde está en menos 10, que es aquí arriba, vamos a tener que para los cambios de presión el volumen que ingresa es muy poco. Y es precisamente por estas diferencias que cuesta más, por así decirlo, que el aire llegue al ápex que a la base. Entonces hay mayor facilidad para que el aire se llenen primero las bases o se llenen en mayor proporción a nivel de la base que del ápex, como ven aquí en la curva. Y no es que el pulmón sea particularmente diferente, sino que por las características mecánicas y estructurales se comporta en diferentes zonas de la curva de distensibilidad. Bueno, ahora hablando de la circulación pulmonar, habíamos visto en fisiología cardíaca, ¿verdad? Las presiones de las diferentes cavidades cardíacas en el ventrículo. A nivel del atrio izquierdo hay una presión de 0 a 2 milímetros de mercurio. A nivel del atrio derecho son un poco mayores. A nivel del ventrículo derecho, perdón, del ventrículo izquierdo, estas sí ya son mucho mayores, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo. Y de hecho, esta figura es del libro de ustedes y como ven, hay una parte que está mal rotulado. Tenemos en el atrio derecho una presión de cerca de 2 milímetros de mercurio. Que es el atrio izquierdo, una presión de 5. Este es el ventrículo izquierdo, una presión de 120. Y este es el ventrículo derecho, una presión de 25. Ok, la sangre sale del ventrículo izquierdo, va a la circulación periférica, los capilares sistémicos, y regresa al atrio derecho. Pasa después al ventrículo derecho, sale por la circulación pulmonar, por las arterias pulmonares, llega a los capilares pulmonares y regresa al atrio izquierdo. Ok, hay algunas diferencias en cuanto a esto. Primero, la circulación pulmonar es una circulación de baja resistencia, donde comparamos las presiones son mucho menores, entonces tiene
baja resistencia, baja presión y moviliza un flujo bastante alto para estos valores. Entonces, es de baja resistencia, de baja presión y de alto flujo. Mientras que la circulación sistémica es de alto flujo, alta resistencia y alta presión. Esas son algunas diferencias. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, el área de los capilares sistémicos es menor que el área de los capilares pulmonares. Entonces, al haber más área y tener una zona de intercambio mayor, vamos a poder tener menores resistencias por los componentes em, de los determinantes de la resistencia, donde el diámetro total de la zona de intercambio es mayor. Otro punto importante es que la circulación pulmonar es una circulación de alta capacitancia. ¿Y a qué se refiere eso? En los pulmones podemos tener una gran cantidad de sangre sin que esto se asocie con aumento de presiones. Los vasos sanguíneos pulmonares tienen una muy alta distensibilidad y además hay algunos fenómenos que vamos a analizar después que permiten que en situaciones donde aumenta el gasto cardíaco no aumente la presión pulmonar ni las resistencias pulmonares. Y bueno, en esta gráfica estamos viendo cómo se comportan las presiones en el ventrículo izquierdo en circulación sistémica a nivel capilar, ahora en cámaras cardíacas derechas, a nivel de las arterias pulmonares y luego en los capilares pulmonares. Que vean que la magnitud de las presiones del lado derecho son mucho menores que del lado izquierdo de la circulación. También la cantidad de sangre, eso sí, de total en la circulación pulmonar es de aproximadamente 440 mililitros. La mayoría está en las venas, un poco menos en las arterias y menos en los capilares. De hecho, es un porcentaje, pues, relativamente pequeño del gasto cardíaco, es cercano a un 8 a 10%. Y las presiones que manejan, pues ya habíamos visto, ¿verdad? Las arteria pulmonar, los capilares pulmonares, las venas pulmonares manejan presiones más bajas que los análogos sistémicos. Y bueno, este es el diagrama de Wiggers, ¿verdad? Que ustedes vieron para fisiología cardíaca, para recordar solamente cómo se comporta a nivel de corazón derecho, ¿verdad? El volumen sistólico es exactamente igual, el volumen telesistólico, telediastólico son iguales, ¿verdad? Pero hay mucha diferencia en la magnitud de las presiones, tanto de atrio derecho, de ventrículo derecho, de arteria pulmonar, durante, y atrio derecho también, durante el ciclo cardíaco, en comparación con los análogos sistémicos. Otro punto importante es la anatomía del ventrículo derecho, que el ventrículo derecho es muy diferente al ventrículo izquierdo. Vean que tiene esta estructura esta conformación como abrazando el ventrículo derecho y la contracción del ventrículo derecho ocurre por acortamiento o acercamiento de la pared libre hacia el septo y del septo hacia la pared libre, ambos, ¿verdad? Mientras que la contracción del ventrículo
izquierdo es una contracción concéntrica y de arriba y hacia abajo. Y aquí vemos el cambio en las presiones a nivel de circulación pulmonar. Pues bueno, todo esto es importante tomarlo en cuenta para ver las características de todo este flujo sanguíneo. Ahora, resulta que la vasculatura pulmonar, cuando el gasto cardíaco es normal, digamos que está en un valor pues normal, que aquí en este gráfico lo ponen como un 100%, ¿okay? El valor basal. ¿Qué pasa cuando aumenta el gasto cardíaco con la presión arterial pulmonar? Pues sí aumenta, pero más bien cuando el gasto cardíaco aumentan la presión pulmonar, pero la resistencia vascular pulmonar más bien disminuye. Mientras que si el gasto cardíaco disminuye, la presión de la arterial pulmonar también va a disminuir y eso se asocia con aumento de la resistencia vascular pulmonar. Hay vasoconstricción a nivel pulmonar. Mientras que cuando hay aumento de gasto cardíaco en esta zona, ¿verdad?, de la gráfica, hay una caída de la resistencia vascular pulmonar por varios fenómenos. Uno, vasodilatación, es el primero, que esto es lo normal, pero después hay un fenómeno y resulta que muchos capilares pulmonares están cerrados, no hay sangre pasando por ahí. Y cuando aumenta el gasto cardíaco pulmonar se da el fenómeno de reclutamiento de esos capilares. Y el área que ya de por sí habíamos visto que era mayor, aumenta todavía más. Y esos capilares se pueden distender, algo que no ocurre en los capilares sistémicos, porque tienen estructuras una conformación estructural que no permite este cambio. Entonces, ocurren los fenómenos de reclutamiento y distensión, lo cual es súper importante, por ejemplo, en situaciones como durante el ejercicio, donde aumentamos 4 o 5 veces el gasto cardíaco y la resistencia vascular pulmonar prácticamente no cambia. ¿Por qué? Por estos fenómenos y por vasodilatación mediada por las sustancias circulantes en ese momento. Ahora, un punto importante es que la resistencia vascular pulmonar puede ser modificada por la presión alveolar. Resulta que cuando el alveolo está más distendido, cuando el volumen pulmonar es alto, los vasos sanguíneos intraalveolares se comprimen, como se ve acá en la figura. Entonces eso sí puede aumentar la resistencia, pero de los vasos sanguíneos intraalveolares. En los vasos sanguíneos extraalveolares, o sea, los que no están en contacto con los vasos sanguíneos, perdón, con el alveolo, más bien aumentan. Ahora, cuando el volumen pulmonar es bajo, o sea, cerca de la capacidad residual funcional o del volumen o de la capacidad eh, residual, o el volumen residual, perdón, ahí más bien tenemos que los vasos extraalveolares son más pequeños que los vasos alveolares por fenómenos de compresión. Ahora, la resistencia vascular pulmonar es óptima al final de la capacidad residual funcional, al final de la exhalación. Quiere decir que si aumentamos el volumen de aire en los pulmones, la resistencia pulmonar aumenta, pero a expensa de los vasos, los vasos sanguíneos alveolares. Cuando el pulmón más bien está muy vacío, vean que también aumenta, pero lo hace a expensas de los vasos sanguíneos extraalveolares.
Y es exactamente lo mismo en esta otra figura, que esa no les puse la referencia, perdón, es del West de fisiología pulmonar. Otro mecanismo importante de control del flujo sanguíneo pulmonar se conoce como la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Resulta que cuando hay disminución de la presión parcial de oxígeno en algún alveolo o en algún conjunto de alveolos, los vasos sanguíneos de esa zona sufren vasoconstricción. Uno de los efectos mediados por pH, por CO2, por hipoxia, es contracción del músculo liso vascular de los vasos bronquiales. Y más bien la sangre entonces se deriva a unidades alveolares bien oxigenadas. Y bueno, aquí hay algunos factores y hormonas que regulan el flujo sanguíneo pulmonar. Tenemos vasoconstrictores, como ya dijimos, una presión alveolar de oxígeno baja, ¿verdad? Que esa es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. El tromboxano, las catecolaminas, principalmente por efecto alfa, angiotensina, leucotrienos, serotonina, histamina, prostaglandinas y un CO2 alto. Mientras que son vasodilatadores pulmonares, una presión parcial de oxígeno alto, la prostaciclina, el óxido nítrico, la acetilcolina, la bradicinina, la dopamina y catecolaminas beta adrenérgicas. Bueno, hablamos que la ventilación es mayor en la base del pulmón que en el ápex del pulmón. Resulta que ocurre exactamente lo mismo con la perfusión o el flujo sanguíneo pulmonar. Vean que en el ápex es menor el flujo sanguíneo que en la base, por diferencias regionales de las características de los vasos sanguíneos, por aspectos también de la presión intrapleural y un poco también por el efecto de la gravedad. Pero cuando yo veo la relación ventilación-perfusión en el ápex y en la base, yo agarro y mido cuánto se está ventilando y lo divido entre cuánta sangre está llegando, que es uno de los determinantes más importantes para que el oxígeno se una a la hemoglobina en los vasos sanguíneos y la sangre salga oxigenada, es más bien en el ápex mayor que en la base. Entonces, recapitulando, la ventilación y la perfusión son mayores en la base que en el ápex. De hecho, el sitio donde son iguales es aproximadamente a nivel de la segunda costilla. Entonces, de la segunda costilla para arriba, la relación ventilación-perfusión es más favorable, mientras que de la costilla para abajo, de la segunda costilla para abajo, la relación ventilación-perfusión es ligeramente menos favorable. Esto lo describió un autor de apellido West, John West, de hecho en 1964. Unos años antes otro autor lo habría escrito ligeramente. Y él habló de 3 zonas a nivel pulmonar que se conocen como las zonas de West. La zona 1, 2 y 3. En la zona 1, la presión alveolar es mayor que la presión arterial y que la presión venosa. Entonces, esta zona es muy ventilada, pero no tan perfundida. Y al ocurrir esto, la relación ventilación-perfusión es muy alta. Quiere decir que, bueno, no tanta sangre va a pasar por ahí, pero la sangre que pase va a salir muy oxigenada.
Luego tenemos una zona 2, donde la presión arterial es mayor que la presión alveolar y la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Entonces, esta zona, pues sí se va a perfundir relativamente bien, tiene una oxigenación adecuada y tiene una relación ventilación-perfusión bastante adecuada. Y luego está la zona 3, donde la presión arterial es mayor a la presión venosa. Pero esas dos son mayores que la presión alveolar. Entonces vean que aquí más bien el vaso sanguíneo se ve distendido, porque en el alveolo no hay tanto contenido. Entonces esta zona más bien tiene relativamente baja, una ligera menor ventilación, pero una mejor perfusión. Entonces la relación ventilación-perfusión no es tan favorable. En ese momento el doctor West habló de 3 zonas, ¿verdad? Y con esta distribución cefalocaudal, donde la zona 1 es más apical, la 2 intermedia, la 3 es la zona más basal. Sin embargo, luego se hicieron otros estudios donde esto no es así exactamente, o sea, no es como que haya líneas rectas en esa posición, es un modelo que nos permite estudiarlo y entender variaciones regionales, pero no es tan lineal como aparece acá. De hecho, este es el artículo original de él, donde él describió el flujo sanguíneo, ¿verdad? En diferentes posiciones en su modelo de trabajo. Y ahí en condiciones normales se dice que prácticamente no tenemos zona 1, porque la zona 1 serían zonas no perfundidas casi. Y entonces se habla de una zona 4, que esto no se describió en el artículo inicial, pero es algo meramente eh, académico, es una división académica. O sea, si yo no les voy a preguntar en el examen, por ejemplo, si hay 3 o 4 zonas de West, porque eso depende de qué libro yo, yo lo lea. Pero si les pregunto las características de la zona 1, que sepan cómo es la presión alveolar, la presión arterial, la presión venosa. Y en la zona 4, vean que la presión arterial es mayor que la presión venosa y esa mucho más que la presión alveolar. Y entonces esto genera colapso de los vasos extraalveolares. Recuerdan que dijimos que en la zona 3 hay distensión de los vasos sanguíneos intraalveolares, pero en la zona 4 hay colapso de los vasos extraalveolares. Entonces eso es una diferencia que han descrito algunos autores posteriormente. Y se va a dar en zonas que son muy, muy perfundidas a nivel alveolar, pero no tanto a nivel extraalveolar. Por eso se ve esa dilatación del vaso sanguíneo intraalveolar. Pero lo que sí se ha descrito bien ya ahora con estudios más modernos y técnicas de imagen, es que esta distribución depende del momento en que yo lo mida. No es lo mismo hacer la medición, aquí estamos viendo una resonancia magnética eh, para ver la densidad de la perfusión en volumen residual, en capacidad residual funcional o en capacidad pulmonar total. Y vean que en volumen residual, entre más rojo, mayor densidad de sangre o mayor perfusión. Y entre más azul, menor perfusión. Vean que la perfusión varía de acuerdo a la fase del ciclo respiratorio.
Y ahora, hay algunos modelos que hablan, bueno, sabemos que la ventilación cambia relativamente poco en una persona que está de pie, que es acá como naranja o café, versus alguien que está acostado boca arriba, que es ese fucsia, o el que está prono, que es ese color como turquesa. Mientras que la perfusión, pues sí cambia un poquito, sin embargo, entre estar de pie o estar acostado. Mientras que estar acostado boca abajo o boca arriba cambia relativamente poco, al menos en un pulmón normal. Pero ahora sabemos que esas zonas en realidad no son tan horizontales, tienden a ser incluso más bien, si se quiere, un poco concéntricas, donde las zonas más centrales son las que tienen una relación ventilación-perfusión más favorable, las zonas más periféricas un poco menos favorables. Entonces, bueno, por motivos didácticos, si analizamos las tres, cuatro zonas de West, estudiamos sus características, pero tenemos claridad en que no es una distribución completamente horizontal como se hizo en los estudios iniciales, aunque con esta distribución es más probable que yo en esta zona vea mayor perfusión, mayor ventilación que en esta. Pero por la división de esas variables tengo una relación ventilación-perfusión más adecuada en esta zona, que es el ápex, versus en la base. Ok. Sin embargo, al final, la sangre que sale por las venas, la sangre que llega al atrio izquierdo, ¿verdad? Va a ser un promedio de toda la sangre que pasó por las diferentes unidades de intercambio. Entonces, vamos a tener que en la sangre venosa va una presión parcial de oxígeno de cerca de 40 y una de CO2 de 46 en los alvéolos, ¿verdad? Va sangre con una presión parcial de oxígeno de 148, más o menos, y una presión parcial de CO2 muy cercana a cero. En el gas alveolar, la presión parcial de oxígeno va a ser de alrededor de 100, que es con lo que sale por el capilar pulmonar de oxígeno, y el CO2 se elimina, ¿verdad? Pasa de 46 a cerca de 40, que es con lo que vuelve el CO2 en la sangre arterial. Mientras que en el gas exhalado, pues bueno, sale obviamente con menos oxígeno, pero sí con muchísimo más CO2 en comparación a cómo entró. Ahora, ¿qué pasa con las unidades alveolares que tienen una relación ventilación-perfusión local baja, como es el caso de las zonas más basales? Ahí salen con una PO2 más baja, ¿verdad? El CO2 sale prácticamente igual porque el CO2, vamos a ver cuando veamos transporte de gases, no se ve tan limitado por estos factores, pero sí el oxígeno, relativamente. Entonces, en la zona donde la relación ventilación-perfusión es baja, la sangre que llega a las venas pulmonares, o sea, la que tiene alta concentración de oxígeno, sí lleva un oxígeno ligeramente menor de lo normal y lleva un CO2 ligeramente mayor a lo normal. Mientras que en las zonas donde hay una relación ventilación-perfusión local alta, como en las zonas más apicales, más bien ahí la presión parcial de oxígeno va a ser mucho mayor y la presión
parcial de CO2 es menor a lo normal. Y bueno, esta es la última parte de esta clase. Vamos a seguir analizando la semana que viene transporte de gases, equilibrio ácido-base y control de la respiración. Muchísimas gracias.